capítulo 8, versículo 31 al 36. Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36. Si lo tienen, digan un amén, hermana y hermano, y así vamos a dar lectura a la palabra de Dios en esta preciosa tarde. ¿Ya lo tienen todos, hermanas, hermanos? Dice la palabra de Dios, Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36. Lo leemos en el nombre de Jesús y dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tomen su lugar, hermanas y hermanos, glorificando a su Señor con todo su corazón. A este tema le he titulado: la verdad te hace libre. Hermanas y hermanos, yo ya tenía cerca de 3 temas que he estado preparando por ahí. Y el día de ayer, hermano, pidiéndole al Señor, y le dije: Señor, si voy a predicar esos temas que ya tengo preparados. Y estaba hablando con el Señor, hermano, y pues de por sí como que el Señor me había puesto este tema en el corazón hace como 2 o 3 días. Y dije: voy a estudiar la palabra y vamos a estudiar este tema. Entonces el tema le he titulado: la verdad te hace libre. Quiero leer lo que dice la traducción Biblia Dios habla hoy. Dice, escuchen bien: Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos les contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no permanece para siempre a la familia, pero un hijo sí permanece para siempre a la familia. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Hermanas y hermanos, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, se dirigía a los judíos y estaba todas las multitudes ahí cuando se dirigió a ellos. Dijo, ¿verdad? Entonces dice Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis, dice, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanas y hermanos, yo quiero hablar un poquitito de cómo Dios trató conmigo, mi hermana, mi hermano. Yo sé que con cada uno de ustedes Dios trató de la misma manera con nosotros, hermanos. El Señor se estaba dirigiéndose a los judíos, y ahí había un gran, muchas personas que escuchaban su palabra, pero muchos sabemos que rehusaban creer la palabra de Dios. Hermanas y hermanos, ciertamente ellos estaban en una religión, conocían la palabra de Dios, pero el Señor Jesucristo les decía que ellos no eran libres, ellos estaban en pecado. Entonces, hermanas y hermanos, entonces ellos empezaron a discutir con el Señor: pero ¿cómo dices tú que seremos libres? Porque ellos dijeron: nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Entonces el Señor le dice, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hermanas y hermanos, lo que es pecado, sabemos, hermano, el pecado, ¿verdad?
sabemos que el pecado, si lo nombramos, es como, por ejemplo, venerar a una imagen, salir a emborracharse, hacer muchas cosas de la carne, lo que en el mundo se mueve, hermanas y hermanos. Le digo, yo solamente quiero decirles que cuando a mí de muchas maneras, le digo, la gente me hablaba del Señor, me hablaban del Señor. Yo pensé que al estar en la iglesia secular, la iglesia católica, yo pensaba, mi hermano, yo le digo, me dirijo muy bien a los jóvenes de esta hora, de verdad, de esta hora, porque los jóvenes no vivieron no experimentaron eso, lo que nosotros experimentamos, y muchas de las veces no llegan a comprender por qué hubo un cambio drástico en nuestra vida. Le digo, mi hermana, mi hermano, yo nací en el año 1973, nací yo, y yo recuerdo desde en 1978, 79, de ahí en adelante, mi mamá, como le digo, mi papá, como ellos vienen de la religión católica, como la mayoría de la gente de mi pueblo, todas las familias, hermano, y ahí es muy normal para ellos, porque ellos piensan que hacerle fiestas a una imagen, eso para ellos, hermanos, ellos pensaban, o ellos piensan todavía, que eso es agradar a Dios. Amén, eso es como agradar a Dios, pero no lo es así. Ellos están cegados. Entonces yo estuve cegado también. Entonces cuando a mí me hablaban de la palabra de Dios, hermanas, hermanos, dije, yo rehusaba. Y le digo, pero ¿por qué dicen que tengo que ser libre si nosotros no somos esclavos de nadie? Cuando la gente nos dice, Cristo te quiere hacer libre. Pero ¿por qué me quiere hacer libre? Luego dicen, es que tú vives en pecado, pero yo no he matado, ¿verdad? Mire, hermanas y hermanos, ¿verdad? Seamos claros. Uno dice, pero yo no he matado, yo no he agarrado a una muchachita y la violé, o no robé. Y uno piensa, hermanas y hermanos, que dice, no, pues con eso yo tengo la entrada libre al reino de los cielos. Pero hermanas y hermanos, cuando uno vive practicando toda clase de pecado, por ejemplo, en la iglesia católica, le digo, ahí nunca jamás le dicen a usted, no tomes porque los borrachos no heredarán reino de los cielos. Ahí es más, ni Biblia tiene la gente. Yo estoy hablando de hace 40 años, hermano. Estoy hablando de 40 años. Nadie tenía Biblia en sus casas, en mi pueblo. Nadie conocía de Biblia. Nadie sabía algo de la escritura. Tal vez una o dos personas tenían Biblia, los ancianitos de mi pueblo, unos cuantos, pero la mayoría, nadie. Solamente acudían a la misa, escuchaban y salían y vivían de la misma manera. De la misma manera. Entonces, mis hermanas, mis hermanos, le digo, cuando uno practicaba, o sea, yo lo digo por mí. Le digo, yo rehusaba reconocer, le digo yo, pero ¿cómo dicen esto que tengo que ser libre? Y uno no entiende, hermanas y hermanos. Ahora usted se pregunta, pero hermano, pero ¿cómo fue que usted cambió su forma de vivir? Eso mucha gente se preguntan, e incluso algunos amigos, le digo, pero ¿por qué ese cambio ahora? ¿Por qué viviste casi 27 años sirviéndole al mundo, haciéndole fiesta a las fiestas patronales? Yo le digo, mis hermanas, mis hermanos, digo, yo lo practiqué, yo viví allí, yo conviví con toda esa gente, mis hermanas, mis hermanos. 4 años estuve yo empleado. Para la gente que no conoce esto, en nuestro pueblo de San Juan Guastepec, ahí, hermanas y hermanos, le digo que son cerca de 440 habitantes, y casi 400 son católicos, pues celebran todo lo que las fiestas patronales y todo. Y a mí me agarraron cuatro veces, 4 años seguidos. Y yo en aquel tiempo, le digo, yo veneraba y yo adoraba a los ídolos, hermano, porque yo pensé que ese era Dios, que de esa manera yo podía agradar a Dios. Pero no era así, mis hermanas, mis hermanos. Allí le digo, en las fiestas patronales, porque allí le digo,
se le celebra a la Virgen de Guadalupe, al Santo Niño, a San Juan Bautista, a Jesús de la Columna, a San Miguel, y bueno, y un montón. Pero yo muchas de las veces estuve empleado en la fiesta de Jesús de la Columna. Se conoce un ídolo que tienen allí, que es el más grande que hacen allí, en donde agarran cerca de 32 personas. Y esas 32 personas que ahí está el mayordomo, luego otra persona por ahí, pero son como 32 personas. Y entre esas 32 personas tienen que cooperar. Yo recuerdo la última vez que estuve, que fue el 2001. Yo tuve una última vez, la cooperación fue de $800 de eso. Y a donde uno va, contrata 2 bandas, o los danzas, las cervezas, y uno va y hace tantas cosas, hermano. Y le digo yo, yo sé que había mi familia estaban orando por mí. Mi familia estaban orando por mí. Mi hermano en aquellos años me hablaba del amor del Señor, pero decía yo, no, yo voy a seguir. Yo soy católico, dice uno, y católico he de morir. Hermanas y hermanos, pero Dios en su infinita misericordia me alcanzó y los alcanzó a ustedes, hermano. Cuando nadie, como le digo, yo si les pregunto a ustedes, ¿ustedes querían ser evangélicos? Yo sé que muchos, como por ejemplo yo, no, jamás pensaba estar en una iglesia cristiana, porque que le digo yo, que los cristianos para mí estaban locos y que le dieron las espaldas a las imágenes de que uno venera. Entonces uno como que agarra una cierta odio, yo no sé, como que a mí no me gustaban los cristianos, porque digo, no, pues ya no adoran a mi Guadalupe, ya no adoran a mi José, a mí no, ya no adoran a mi Guadalupe, y uno empieza, y esa es la mente, mi hermana, mi hermano. Pero ahora le digo, mucha gente, pero ¿cómo fue, hermanas y hermanos? Dios, tantas cosas que yo miré allí, mis hermanas, mis hermanos. Allí en las fiestas, le digo, es puro vanagloria, pura competencia. Es pura competencia, porque yo lo miré. Siempre cuando nos reuníamos con el mayordomo para decir qué vamos a hacer, para engrandecer supuestamente a la fiesta de nuestro santo, decían nosotros. Y decían ellos, dice, mire, los del año pasado trajeron esto, hicieron esto. Y nosotros no nos vamos a quedar atrás. Nosotros vamos a traer a este grupo. Cobra mucho, pero lo vamos a traer. A esos trajeron como 350 cartones. Nosotros vamos a traer 400 cartones. Aquellos compraron 4 novillos para matar, para darle de comer a toda la gente que ya. Nosotros vamos a comprar 6. Y así era, mis hermanos. Y yo miré y le digo, los cueteros de mi pueblo, mis hermanas, les digo yo, si eso fuera la fiesta de un Dios de verdad, deberían de amarse. Es pura envidia, mis hermanas, mis hermanos. Pero ahí viví yo. Yo miraba, mis hermanos, les digo yo, que pura envidia se movía. Yo recuerdo cuando decíamos ya faltaban 2 semanas para que se mataran los reses, porque ya se acercaba la fiesta, y a veces nos juntábamos como 15 personas, íbamos a ir un cierto desviación, porque ahí iban a pasar las reses que venían del estado de Puebla, que iban para una plaza que se llama Justlahuaca. Los que están aquí conocen. Y a uno lo esperaba, y los de la hermandad, otros que también se unían para hacer la fiesta, ellos iban hasta cierto lugar, y ellos nos ganaban el ganado, y pasaban y chiflaban y se burlaban de nosotros. Y decían, ¿qué? ¿Ustedes están esperando que les regalen el ganado o qué? Así decían, porque ellos decían, nosotros pagamos el precio que sea, porque nosotros amamos a la imagen, y hacían tantas cosas y se burlaban. Entonces, como dice el hermano Denny, que cuando habla en sus prédicas, todo uno eso lo miró, hermano. Uno lo miró y uno dice, pero de verdad, lo que hacemos no le agrada de verdad a Dios. Todo lo que se mueve, la envidia, el pecado, le digo yo, por ejemplo, los jóvenes, uno no los ve en la misa, supuestamente le están
venerándole a la fiesta, a la imagen. Ahí todos supuestamente tienen que estar en la misa adorando, pero no. Muchas son los puros bailes nomás. Las cervezas. Las canchas están llenas de personas tomando, bailando. Y la iglesia está, miren, solo los ancianitos son los únicos que estaban allí. Y eso les abre los ojos a uno. Y digo, aquí algo está pasando. Aquí algo está pasando. ¿Será que no estamos? Bueno, yo lo decía en mi, ¿sería que no estoy haciendo la voluntad de Dios? Hermanas y hermanos, yo sé que había personas que oraban por mí. Y hermanas y hermanos, las tantas luchas, las pruebas, como le digo, hermanos, cuando uno está en el mundo, no conoce a Dios, uno le da rienda suelta a su carne. Lo que es la cerveza, le digo desde niño, desde joven, a mí me gustó mucho, me llamó mucho la atención de tocar el piano, de ser músico, no importa, aunque sea guitarra, lo que sea, pero a mí me llamó mucha la atención de hacerlo. Y lo llegué a hacer juntamente con el grupo, pero no había esa paz, no había esa satisfacción, hermanas y hermanos. ¿Por qué? Porque el hombre busca de muchas maneras. Estoy hablando del hombre, de la mujer, que viven sin Dios, sin fe y sin esperanza. Buscan de muchas maneras satisfacer llenar algo en su corazón. Y ninguna cosa del mundo, del baile, de que yo haga algo, nada de eso pudo, hermanas y hermanos, hacia darme esa paz que yo necesitaba, o esa verdadera alegría, hermanas y hermanos. Yo recuerdo que tomaba 3-4 días seguidos. En la mañana, uno en las crudas y todo, y uno dice, ¿qué necesidad uno tiene que pasar por esas cosas? Uno se levanta vomitando y tanta cosa, hermanas y hermanos. Y le digo, Dios trató de muchas maneras conmigo. Y le digo yo, ustedes saben que yo no recibí al Señor en una campaña. Yo no recibí al Señor en una iglesia. Yo recibí al Señor en una cárcel, mis hermanas. De las tantas veces que Dios trató conmigo, las tantas veces que yo caí en la cárcel, y una de esas, Dios tocó mi vida, Dios tocó mi corazón. De ahí comprendí la palabra de Dios. Yo nunca jamás había, yo recuerdo cuando llegaba a la cárcel, buscaba una Biblia ahí solamente para, cuando uno está en el problema, es cuando uno acude, le busca, le pide favores a Dios, hermanos. Pero cuando ya uno sale fuera de la cárcel, uno se olvida de todos los favores de Dios. Así hay mucha gente. Pero hermanas y hermanos, la verdad es Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, quiero leerle aquí en mi nota, mi hermana, mi hermano, acerca de cuando el Señor habla acerca de conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pongan atención, aquí en mi nota tengo en Evangelio Juan 8:32. Jesús se refiere a la verdad como la revelación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Conocer esta verdad, que es Jesucristo mismo, libera a las personas del pecado y de la esclavitud espiritual, llevándolas a la verdadera libertad y una relación con Dios. El contexto de la declaración de Jesús está hablando a los judíos que habían creído en él. Él les dice que si permanecen en su palabra, serán verdaderamente sus discípulos y conocerán la verdad, la verdad a la que se refiere Jesús no es solo un conocimiento intelectual, sino una verdad experiencial que se recibe a través de la relación con Él. La verdad como liberación. La verdad que Jesús ofrece es la liberación del pecado y de la muerte espiritual. Esta liberación se logra a través de la fe en Jesús y en su sacrificio en la cruz. Al conocer la verdad, las personas pueden experimentar la verdadera libertad
que es la reconciliación con Dios y la vida eterna. La verdad como persona, Jesús mismo se identifica como la verdad en Evangelio Juan 14:6. Por lo tanto, conocer la verdad es conocer a Jesús, entrar en una relación con Él y vivir según sus enseñanzas. Hermanas y hermanos, le digo, el Señor dice: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de que, mi hermana, de todo lo que uno, cuando uno no conoce a Dios, el Señor liberta, hermanas. Hay los cantos que dice que Cristo rompe las cadenas. Dios nos hace libre de todo los malos hábitos, mi hermana, mi hermano. Vamos acompáñeme allá en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 6, disculpen, hermano. Romanos capítulo 6, versículo 15 al 18. Si lo tienen, digan un amén. Romanos capítulo 6, versículo 15 al 18. ¿Lo tienen? Dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Quiero leer lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha librado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, la cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Romanos, mis hermanas, mis hermanos. Entonces Pablo dice ahí: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ahí me detengo. Hermanas y hermanos, le digo, la gente, por ejemplo, yo, hablan de mi persona. Cuando yo no conocía de Dios, cuando yo tenía una religión, porque la iglesia católica es una religión. Ahí los sacerdotes, ahí le digo, ahí enseñan muchas otras cosas, hermanos, ¿verdad? Entonces, yo pensaba que como el apóstol Pablo, cuando él decía que era bien celoso de su religión, hermanas y hermanos, entonces yo pensaba que al estar en una iglesia venerando alguna imagen, llevándose su velador a hacerle su fiesta, uno pensaba que uno estaba haciendo el bien, y uno decía: pues yo de qué me tengo que arrepentir si a mí me hablaban del amor de Dios, arrepiéntese, acércate a Dios, Cristo te quiere salvar. Y uno los tomaba por locos a esas personas, hermanas y hermanos. Pero le digo, nosotros estábamos cegados. Yo estaba cegado, hermanas y hermanos, porque le digo, no tenía el conocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando ya Dios trató conmigo,
Dios tuvo misericordia de mí, hermanas, hermanos. Y a través de un hermano, le digo, a través de un siervo del Señor que envió en esa cárcel, me habló de la palabra de Dios. Yo ya estaba cansado de la clase de vida, le digo, que yo tenía, hermanas y hermanos. Le digo, tomaba, me reía un ratito. Usted sabe, hermanas y hermanos, que la gente, nuestra gente que viven en el mundo, se ríen, pero son falsos. Su alegría, hermanas y hermanos, son falsos, son falsos. Uno se ríe falsamente nomás. Se reúne uno con los amigos y son falsos las risas, no son sinceras, hermanas y hermanos. Porque hace falta algo en la vida del hombre y en la vida de la mujer, y esa es la presencia de Dios, hermanas y hermanos. Entonces le digo, yo busqué de muchas maneras. Le digo, tal vez dije yo, voy a tocar en el grupo, voy a empezar a tocar por acá y por allá en las fiestas, voy a conseguir algún tipo de felicidad. Y no, hermanas y hermanos, no. Pero ¿qué pasó cuando recibí al Señor con todo mi corazón? Hermanas y hermanos, Dios es tan lindo, tan maravilloso. Yo no conocía mucho del Señor. Yo no conocía a mi hermano Ramiro. Él me hablaba del amor de Dios. Y hermanas y hermanos, yo les quiero contar algo. Le digo que yo huí del estado de Washington porque me habían agarrado una vez más vendiendo la cocaína, hermanos. Me encerraron. Lo poco dinero que habíamos ahorrado, ya estaba yo casado. Le dije a mi esposa que vendiera todo lo que incluso hasta el piano tuvo que vender. Vendió carro para que agarraran un abogado para que me sacaran. Y el abogado dijo, está bien, por lo menos sí, 6, 7 meses vas a estar, pero vas para afuera, pero sí te van a deportar. Le dije, está bien, no importa. Bueno, me deportaron y le dije yo a mi esposa, voy a regresar a Estados Unidos, pero ya no en el estado de Washington. Nos vamos para Wyoming. En esa ocasión allá estaba mi suegro en ese lugar. Y llegué, hermanas y hermanos, y empecé a trabajar, y una vez y otra vez. Le digo yo, cuando eres esclavo del diablo, esclavo del pecado, el diablo barre y hace contigo lo que él quiere, porque eres su esclavo. Ahora vete para acá, ahora vete para allá, ahora haz esto. El diablo te ordena, él te trae como un trapeador. Así me traía, como un trapo de inmundicia. Siempre yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Yo creo que los católicos están bien. Lo que pasa es que ellos, le digo, yo siempre buscaba cómo justificarme. Le decía yo a mi esposa, yo no necesito ser cristiano para dejar de tomar. Yo sí puedo dejar de tomar. Y ella, mi esposa, me decía, bueno, pues está bien, pues quiero ver. Hermanos, un mes, 2 meses trataba yo de no tomar y volvía a tomar una vez más, porque era esclavo del pecado. Hermanas y hermanos, le digo, allí en el estado de Wyoming, una vez más empecé en la borrachera, a andar por acá y por allá, otra vez armando otro grupo. Y le digo, y una de esas que iba yo a tocar, me para el policía y otra vez a la cárcel, otra vez. Pero hermanas y hermanos, a lo que voy yo es que ahí en esa cárcel acepté al Señor. Y hermanas y hermanos, qué lindo es el Señor. Fue lo primerito que el Señor me hizo a mí. Mire, yo ya estaba encerrado, ya tenía yo como un mes, yo creo. Y ya me dijeron, vas para México, te van a deportar. Y le dije, está bien, me llevaban para Denver, Colorado. Allá tenía que pasar, iba a salir un viaje de avión para Dallas, para El Paso, Texas. Y yo recuerdo que la migración, cuando me levantó allá en el estado de Wyoming, un lugar que se llama Cory, Wyoming, y me llevó a ese lugar. Y yo, hermano, yo ya extrañaba yo mucho a mi esposa, de verdad, hermano. Yo ya estaba, pero me sentía pero bien mal, hermano, porque de verdad era muy rebelde. Los daños que yo le hacía a mi esposa, a mi hijo Diego, que yo creo que mi Dieguito apenas tenía como 10 meses, tenía mi niño, o 8 meses tenía él. Y yo decía, yo no quiero vivir esa vida, porque le digo, yo me golpeaba la cabeza, decía, ¿cómo no puedo entender? ¿Por qué no puedo cambiar?
Pero yo no podía cambiar porque era esclavo del pecado, esclavo del diablo, hermano. Hasta que le entregué mi vida al Señor, le dije, Dios mío, ayúdame. Y yo recuerdo, yo extrañaba a mi esposa, extrañaba a mi hijo, abrazarlo, besarlo a él, a mi hijo, a mi esposa. Hermanos, y yo iba platicando con el migra que me iba ahí. Y yo le dije a él, le dije, y si llego a Denver, Colorado, ¿cuánto tiempo que tengo que durar ahí? Él me dijo, ahí tú tienes que llegar, tienes que ir a corte delante del juez de inmigración, me dijo. Todos tienen que pasar por allí, por lo menos 3 a 5 meses, me dijo. Y yo iba, hermano, casi llorando, pero no llorando de eso, sino de cobarde, digo yo. ¿Por qué tengo que andar pasando por eso? Darle mala vida a mi familia, a mi esposa, a mi madre que se preocupa por mí. Ahí iba yo rascando, ya llegué. Ya me entregaron allá en el lugar allá donde lo encierran a uno. Y voy pasando y otra vez empecé a preguntar a aquel hombre que dice, pues sácate tu ropa, vístete, porque ahí le dan un cierto traje para que uno se vista. Le dan su zapato y todo lo demás. Y otra vez le pregunto, y le dije, ¿cómo cuánto tiempo voy a estar aquí en este lugar? Y él dijo, apenas acaba de llegar. Dijo, ¿de dónde vienes? Él dijo, yo vengo de Wyoming. Y dijo, no has tenido corte con la migración. Me dijo, no. Oh, entonces tú tienes que ir con la migración. Tienes que presentarte delante de la migración. Y de ahí te esperas hasta que salga un vuelo, pero 2, 3 meses, me dijo. Y otra vez, hermanas y hermanos, yo ya llegué, me llegué y me encerraron en el lugar grande. Había tanta gente, hermano. Allá, le digo, un lado tienen las mujeres, otro lado los puros varones. Eran como cerca de 350 personas que estaban ahí. Y otra vez, hermano, llegué y pregunté a un señor y me dijo, porque ahí le digo, aquí está tu colchón, llévate tu colchón. Y uno lleva su colchón arrastrando, acomódate allá donde puedas. Y le dan su cobija a uno. Y ahí me tiré yo y me levanté a platicar con unos muchachos. Y le dije, ¿ustedes cuánto tiempo tienen aquí? Y me dijo uno, dice, nosotros tenemos 3 meses aquí. Y ya tuvieron corte con el juez de inmigración. Y dijo, sí, dice, tuvimos hace una semana, entonces hasta el otro menos vamos nosotros. Dije yo, Dios mío, apenas voy a llegar. Entonces yo le digo, entonces quiere decir que yo tengo que esperar unos 3, 4 meses para ir para México. Me dijo, sí, le digo, pero eso es. Hermanos, de verdad, créanme, se hizo noche, hermanos. Abajo de mi cobija, hermano, empecé a llorar hablando con Dios, porque ya le entregué mi vida. Apenas tenía como 2 días, un día le había entregado mi vida al Señor. Y le lloré, hermanos. Y le dije, Padre bendito, Dios mío, perdóname. Mire, hermano, me arrepentí de todo desde mi niño, todas las cosas que yo había hecho en toda mi vida. Todo lo que había hecho daño con la gente de mi pueblo, los jóvenes de mi pueblo, porque yo les regalaba la droga y todo, que ellos se endrogaban y hacía tanta cosa. Y empecé a llorarle al Señor. Le dije, Padre mío, perdóname, porque de verdad era ignorante, era esclavo del diablo, era esclavo del pecado. Pero hoy, Padre precioso, perdóname, Dios mío, le decía, ten misericordia de mí. Y abajo de mi cobija estaba llorando. Y sentía algo especial. Cuando yo había recibido al Señor por primera vez, sentía ese calor del Señor. Y estaba llorando, Padre bendito, tú eres lindo. ¿Sabes qué, Señor? Yo extraño a mi esposa, yo extraño a mi hijo. Yo quisiera irme, Padre precioso. Aquí dicen que voy a durar por lo menos 3, 4 meses. Hermanas, hermanos. Y empecé yo a hablar con Dios ahí bajo de mi cobija, llorando con Él. Y hermano, amaneció. Oré otra vez. Y luego dice, hoy vino la inmigración, nos levantó y dijo, levántese todo, van a ir a comer, dijo. Y nos fuimos a comer todos en un comedor. Agarraron nuestro plato y nos sentamos. Y luego empezaban la gente, había un grupo que decía que estaban bien contentos porque ellos ya se iban a ir, hermanos. Se iban a ir. Y ellos decían, ustedes, hermanos, sí, dicen, hoy salimos, vamos nosotros, hay un vuelo para nosotros. Hermanas y hermanos. Y yo solamente, hermanos, yo como les digo, incrédulo todavía, hermanas, hermanos. Fue un milagro, el primer milagro que Dios me mostró ahí en ese lugar. Y hermanas, y ya acabamos de comer, nos fuimos a la celda. Y ya vino la migración y dijo,
Los que ya saben que van a salir se ponen listos, dice, porque en media hora yo vengo y voy a traer la lista, dice, la lista de todos los que se van a ir, dijo. Ok, ya todos los demás estaban bien, pero bien contentos, que ya sabían que iban. Y yo estaba por ahí, hermano, así agüitado, sentado ahí. Qué bueno que ellos ya se van, decía yo. Ay, qué bueno que ellos ya se van. Hermanos, ya vino el migra, vinieron dos y empezaron a decir: acércanse todos, voy a pasar la lista de los que se van a ir hoy. Y empezaron a hablar, y fulano, 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 y a dónde, y aquí. Y de repente yo, y como le digo, yo estaba hasta allá, porque yo no, de verdad, hermano, de verdad, yo, era imposible para mí, pero para Dios no, hermano. Y empezó a hablar, y luego dijo, porque yo tenía otro nombre, hermano. Con migración a mí me conoce con otro nombre. Yo, la primera vez que me quemé con migración, no me conocen con mi nombre Víctor Díaz, sino yo di otro nombre. Y sacaron ese nombre. Y sacaron ese nombre. Y luego dijo un muchacho, dijo: hey, dice, hey, paisa, dijo, hablaron tu nombre. Y dije yo: ¿de verdad? Y yo iba despacito. Y ya llegué con el migra. Y le dije: parece que está mi nombre ahí. No, dijo, no veo tu nombre. Y dijo el otro muchacho: sí, dice, lo dijiste ahorita, yo lo escuché, dijo el otro muchacho, lo escuché. Y dijo: ¿y cómo te llamas? Y le dije: me llamo Miguel Ángel Rodríguez. Así me puse, hermano, con la migración. O sea, a mí me conocen, a mí, Miguel Ángel Rodríguez. Y luego dijo Miguel Ángel Rodríguez. Y luego dijo Miguel Ángel: oh, sí, aquí estás, dijo. Ay, hermano, de verdad, créeme, le dije: Padre precioso, bendito sea tu nombre. Hermanas, hermanos, que voy, agarro, y allá, hermanos, que le dan calcetines, le dan muchas toallas y eso. Empecé a regalar: dame tu colgate, dame tu toalla, dame tu calcetines. Y empecé a agarren todo, hermanos. Cuando iba pasando ya para vestirme, hermanos, de mi ropa normal que traía, aquel eso, y dijo el migración que me había recibido, y dijo: ¿tú no llegaste el día de ayer? Le dije: sí, llegué ayer. Y ya te vas a ir. Digo: ya me voy. Dios es lindo, le dije. Y él nada más estaba rascando de la cabeza, no lo podía creer. Ese fue el primerito milagro que Dios hizo en mi vida. Fue el primerito, hermanas, hermanos, que de verdad Dios es lindo, Dios tan maravilloso, hermanas y hermanos. Hermanas y hermanos, ¿cuándo saben que Dios es tan lindo, tan maravilloso? Hermanas y hermanos, les digo, ese fue lo primerito. Le digo, yo acababa de recibir al Señor en mi corazón, y ese fue lo primerito que Él, hermanas y hermanos, la gente de la celda ahí dijo: este hombre, tú no llegaste ayer la tarde. Me decían: sí, llegué, pero ¿cómo es que te vas? Nosotros ya tenemos 3 meses y todavía no tenemos corte de inmigración, dijo. Hermanas y hermanos, eso solamente Dios lo pudo hacer. Hermanas y hermanos, les digo, ha sido tan lindo el Señor. Yo no voy a decir solamente conmigo, con todos nosotros que hemos creído en el Señor, hermanas y hermanos. Por eso le amamos. Por eso, hermanas y hermanos, dele palmas al Señor con todo su corazón. Vámonos uno último, hermanas y hermanos. Vamos uno último. Vamos uno último, hermanas y hermanos. Y aquí Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículos 6 al 9. Primera de Juan capítulo 3, versículos 6 al 9. Lo que yo les quiero decir, hermanas y hermanos, les digo: ¿por qué muchos de nuestra familia? Mire, hermanos, no nos cansemos de orar por nuestra familia. Yo, hermanas y hermanos, yo siempre le he prometido al Dios Todopoderoso. Le digo a mi esposo cuando nos agarramos de la mano y nos arrodillamos, y le digo yo, esa es mi oración. Le digo: papito precioso, aquí estoy una vez más, Padre mío. Digo: entre tanto que yo tenga vida, Padre, seguiré orando por cada una de mis hermanas, cada uno de mis hermanos, por mi suegro, le digo, por mis cuñadas, por todo mi pueblo, le digo, habitantes, mis paisanos de San Juan Huastepec. Entre tanto, Padre mío, le digo, ese es lo que tú me has puesto en el corazón. Entre tanto que yo tenga vida, yo seguiré orando por mi gente. Ellos ciertamente, Señor, practican pecados en tantas cosas porque no te conocen. No te conocen, por eso viven de esa manera, le digo.
Y muchas de las veces, hermano, en lugar de orar por ellos, a veces los criticamos. A veces los criticamos, nuestra propia familia. Ciertamente ellos nos maltratan, nos critican, pero hermano, ignoremos esto. Así estábamos nosotros. Nosotros éramos crueles, yo lo digo por mí. Yo era de lo peor, hermanos. Y yo le digo, ten misericordia del pueblo, de mi gente de San Juan Coastepe. Yo veré a ese pueblo un día llegar delante de tu presencia. Hermanas y hermanos, yo viví de esa manera cegado, hermanos. Porque le digo, yo rehusaba, le digo, pero ¿cómo voy a cambiar yo si yo ya tengo mi religión? Yo tengo mi religión, yo voy a la misa, yo le llevo flores a la Guadalupe, le llevo flores a fulana, sultano. Pero eso no le agrada a Dios, mis hermanos. Vamos a leer lo que dice acá en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 6 al 9. ¿Lo tienen? Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando dicen amén, hermanas y hermanos, dice que todo aquel que permanece en él no peca. Hermanas y hermanos, ahora pueblo del Señor, nosotros que estamos aquí, que ya decimos que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, hermano, ya no reine más el pecado en nosotros. Ya no reine más el pecado en nosotros. Debemos de vivir de la mejor manera para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No reine más el pecado, porque dice, el que practica el pecado es del diablo. Por eso le digo, yo cuando tenía mi religión, yo decía que hacía esto, pero sí era esclavo del diablo. Practicaba un montón de cuantas cosas, mis hermanas, mis hermanos. Ahora dice, todo aquel que permanece en él no peca. Ahora, ¿qué queda, mi hermana y mi hermano? Que estemos firmes buscando a Dios con todo nuestro corazón. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto. ¿Qué quiere decir esto, hermanas y hermanos? Dice, todo aquel que peca no le ha visto. ¿Qué quiere decir? Todo aquel dice que sigue pecando no le ha visto. Pero si tú dices, pero yo acudo a la iglesia, sí, acudes, pero no eres libre. Uno tiene que ser libre, mis hermanas, mis hermanos. Les digo, en la iglesia del Señor, hermanos, hay mucha gente que todavía practica el pecado. Todavía practica el pecado. Los fariseos, los sacerdotes de aquella, mira, hermanas, tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios. Sabían interpretar la palabra. Supuestamente ellos son los que tenían, o sea, eran libres, o sea, eran tan espirituales, pero eran esclavos del diablo, eran esclavos del pecado. Porque el Señor los confrontó y les dijo, y ellos dijeron, pues nosotros nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Entonces dijeron ellos, nosotros, dice, somos descendientes de Abraham. Y el Señor le dijo, no se equivoquen. Puede de que ustedes conozcan mucha Biblia, conozcan mucha cosa, pero ustedes son esclavos del diablo. Así les dijo, así los confrontó. Porque, hermanas y hermanos, porque ellos trataban de matar al Señor Jesucristo, de matarlos. Porque les dijo, ¿saben qué? Dice, ustedes dicen que son descendientes de Abraham y las obras de Abraham hacen. No, dice, Abraham fue un hombre justo. Abraham fue el amigo de Dios. Él como amaba a Dios. Pero ustedes, dice, están tratando de matarme. Yo que les digo la verdad, yo que les estoy confrontando y hablando la verdad, dice, ustedes están tratando de matarme. Las obras de su padre, el diablo, es lo que ustedes hacen. Hermanas y hermanos, le digo,
Uno que es libre, hermanas, hermanos, uno debe de vivir de la mejor manera, buscando, amando a Dios con todo el corazón. Lo que mira, hermanas, hermanos, de nada sirve, le digo. Yo sé que muchos de ustedes han pensado en esto. De nada sirve estar metido en una iglesia y seguir pecando, seguir haciendo cosas que no le agradan a Dios, hermanos. De nada sirve. De nada sirve estar aquí. Por eso yo a veces le digo, yo, Padre mío, ayúdame, Padre precioso. Porque le digo, de nada le sirve pasar a predicar, cantar y todo. Pero si vivimos todavía, porque le digo, hay mucha gente, le digo yo, que de labios aceptaron a Dios, pero sus hechos son otros, hermanos. Entonces, tratemos, hermanas y hermanos, de vivir de la mejor manera que se pueda para la gloria de Dios. Póngase sobre sus pies, hermanas y hermanos. Vamos a orar, así vamos a... Ya se nos fue el tiempo. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora, mi hermana, mi hermano. Vamos a hablar con Dios Todopoderoso. La palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a orar, hermanas y hermanos. Habla con Dios. Solamente tú sabes, mi hermanita, mi hermano, cómo está tu comunión con el Señor. Lo único que yo te puedo decir es que Dios es lindo, es tan maravilloso, mi hermana, mi hermano. Vamos a orar, Padre precioso, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, Padre mío, te doy la gloria, la alabanza. Padre, gracias por tener tanta misericordia de mí, Señor. Gracias, Padre bendito, por fijarte en mí. Gracias por fijarte en mis hermanas, mis hermanos que están presentes en este lugar, Padre precioso. Gracias, Padre, por escogernos de entre las multitudes, Padre. Pusiste tu mirada en nosotros. Ahora somos tus siervas, somos tus siervos. Ayúdanos a permanecer firmes en medio de las luchas, de las pruebas, de las tentaciones, Señor, de este mundo que va de mal en peor, Padre. Ayúdanos, Señor, de no darte la espalda, Señor. Queremos serte fiel entre medio de lucha, de prueba, Padre. Permanecer firmes hasta tu venida o cuando tú decides llevarnos, Padre precioso. Bendice a cada una de mis hermanas, mis hermanos en este momento, Padre.